Buenas, hoy os enseñaré a cómo encontrar las tangentes a una hipérbola y los puntos de tangencia, conociendo solo su eje mayor, donde encontramos A, B y los focos, y obviamente su centro. Para empezar hay que entender las propiedades de las tangencias en las hipérboles. Son casi iguales o muy parecidas a las de la elipse. Es decir, como podéis ver aquí tenemos F1. F1 es un foco de esta hipérbola y, por tanto, tiene un punto simétrico. Su punto simétrico se consigue de esta manera. Se coge un radio AB y se hace una circunferencia, la cual se coloca en F2. Una vez colocada esta circunferencia en F2, hay que saber que el simétrico de F1 será perpendicular a la recta tangente. Cabe decir que la recta tangente a esta hipérbola, el enunciado nos dice que es paralela a esta recta de aquí, la cual en el ejercicio se llama D. Por tanto, lo único que tenemos que hacer es trazar una perpendicular que pase por F1 a la recta que ya nos dan. De manera que encontramos dos puntos, que son este de aquí, el cual vamos a llamar F1', y este de aquí, el cual vamos a llamar F1, 2'. Sabiendo esto, hay que saber que, como el concepto de simetría nos dice, un eje de simetría es sencillamente la mitad, por así decirlo, de dos puntos. Es decir, que lo que tengamos perpendicularmente a una recta a un lado será exactamente igual al otro lado. Por tanto, para encontrar la tangencia que pasa por el centro de entre F1 y F1', solo hay que hacer la mediatriz de este segmento. Este de aquí es una de las tangencias solución, ya que una hipérbola lo que hace es venir por aquí e irse por allí, y exactamente lo mismo pero al otro lado. Es decir, que encontremos una recta tangente a un punto de esta traza de la hipérbola y luego otra que será exactamente paralela a la que ya tenemos por la otra traza de la hipérbola. ¿Y cómo encontramos esto? Bueno, esta otra, pues fácilmente vemos que F1 tiene dos simétricos, por así decirlo, dependiendo de la tangencia que escojamos. Respecto a la que hemos encontrado tiene F1' y respecto a la siguiente, que es la otra que nos falta que encontrar como solución, tiene a F1, 2'. Por tanto, hacemos mediatriz y tenemos aquí la otra tangencia solución. Bien, esto lo podemos comprobar. Bueno, perdón, lo siento. Se me ha olvidado el hecho de que tenemos que encontrar los puntos de tangencia. Es muy sencillo, es sencillamente uniendo el foco en el cual hemos trazado la circunferencia focal, es decir, F2, hay que unirlo con los simétricos. Voy a poner estas rectas más finas para que se diferencien. Y como veis tenemos dos puntos de intersección. Este de aquí y este de aquí. Por tanto, a estos dos puntos los llamaremos T. Ah, no, he borrado, lo siento. Llamaremos T y T2. Ahora, para comprobar, solo necesitamos coger... en este caso, basta con hacer el... basta con usar la herramienta hipérbola, con la cual seleccionamos los dos focos y un punto de la hipérbola para que ésta se forme, pero si se quiere comprobar, cosa que no pide el ejercicio, pero se puede hacer, se debería realizar la hipérbola y comprobar que pase por este punto de tangencia y por este otro y que sea tangente a estas dos rectas.
Entonces ahora lo que hacemos es seleccionamos estos dos focos y, como podéis ver, aquí tenemos un punto de tangencia, aquí tenemos otro, es tangente a las dos rectas que son paralelas a esta dirección que nos dan aquí. Muchas gracias y esto es todo.